siempre soñaba que iba al Líbano y cuando llegaba el avión y quería subir, el avión se iba. Beirut, Buenos Aires, Beirut es una película que habla sobre la identidad, sobre la memoria, sobre la necesidad de recordar a los que nos antecedieron, de pensar que nuestra vida es una parte de un largo, largo cuento que no empieza ni termina con uno. Y la historia de esta película empieza cuando una tía abuela de ella le regala una caja con cartas que habían intercambiado entre el bisabuelo que había vuelto al Líbano y la familia que estaba en Argentina, algunas de las cuales nunca habían sido leídas porque cuando el bisabuelo llegó al Líbano se olvidó de escribir en español y escribía todo en árabe, y así que muchas cartas de esas nunca habían sido leídas. Grace, a partir de traducir esas cartas, empieza a darse cuenta que es muy probable que haya otra familia y que tal vez el abuelo, cuando volvió al Líbano, tuvo más hijos, y empieza a interesarse por averiguar quién era este señor y quién era esta otra parte de la familia que ellos desconocían. A partir de ahí empezamos a trabajar en Argentina buscando información, fuimos a Migraciones, al Museo del Inmigrante, para tratar de entender cómo había sido ese viaje, por qué había llegado el bisabuelo a Argentina y por qué se había vuelto a ir al Líbano. Porque es una de las líneas, el relato tiene muchas líneas, el árbol genealógico. Pero en un momento sentimos la necesidad de viajar y de ir directamente al pueblo del abuelo, al pueblo donde había nacido este señor en el Líbano, y ver si existía todavía una parte de la familia ahí o no. Y todo el viaje lo hicimos con un equipo muy reducido. Éramos 3 cámaras, sonido, producción. Y bueno, y nos lanzamos a la aventura en un solo vehículo y haciendo el mismo camino que hace la protagonista y desandando el camino del bisabuelo de Grace hacia el pueblito en el sur del Líbano. Más allá de que esta película habla sobre una familia de origen árabe, es algo que nos involucra a todos. Casi todos nosotros somos hijos de inmigrantes que vinieron acá sin saber qué iba a ser de su vida. Casi nadie sabe realmente qué pasó con los abuelos, de dónde vienen o de dónde vinieron, qué hicieron acá cuando llegaron. Tal vez porque como la experiencia de haber salido de Europa o por ejemplo de Medio Oriente, en el caso de la familia de Grace, fue muy traumática. Cuando esos inmigrantes llegaron acá, quisieron olvidar ese pasado y no le contaron nada a sus hijos y a sus nietos sobre eso que habían vivido. ¿Cómo era el apellido de nuevo? Mi viejo se llamaba Nidmat Isa Balewi. Y le anotaron a Nidmat Isa y quedó el nombre ese. Y como era ignorante, no sabía dónde pusieron el apellido, como correspondía. Como no tuvimos que buscar herencia, lo dejamos así. La inmigración de origen árabe es la tercera en importancia después de la italiana y la española en Argentina y en Latinoamérica, pero sin embargo ha sido muy negada porque bueno, eran países con los cuales no había un acuerdo de inmigración. Entonces casi todos los inmigrantes de origen árabe venían colados en los barcos, a muchos se les cambiaba el nombre cuando llegaban. En ese sentido me parece que también la película explora un poco el tema de la inmigración árabe particularmente y de las influencias árabes que han tenido Argentina en la configuración de su población. Y para nosotros significó también poder conocer una cultura que no conocíamos para nada, por lo menos para mí. Siempre hacer un documental es una invitación a conocer mundos nuevos, historias de vida que uno no conoce, aprender, entender el mundo, que es una de las cosas que a mí más me interesa. El documental es un documental de observación. En este tipo de registro nosotros viajamos junto con la protagonista y nos vamos enterando de las cosas que pasan en el momento que la protagonista se entera y que luego se va a enterar el espectador. En algunos momentos el documental parece ficción porque está rodado con varias cámaras y está montado de manera como si fuera una ficción en un sentido, pero es totalmente de registro directo. Llegamos a Cafarquela sin saber si en ese pueblo de verdad estaba la familia de Grace o no, o qué había pasado con el abuelo, si nos iba a pasar algo, porque es un lugar que está en una zona en conflicto
con Israel. Entonces, bueno, es muy emocionante y excitante, digamos, hacer un tipo de película como este porque, bueno, es una aventura total. Para poder filmar ahí hay que pedir una serie de permisos, entre otros el permiso al servicio secreto. Luego hay que ir a un lugar donde ni los libaneses mismos van, que es el sur. Tuvimos que atravesar esa frontera donde cada día hay que pedir autorización a ver si se puede o no pasar o no cruzar esa línea hacia esa zona. El lugar donde fuimos a filmar es un pueblo donde el último extranjero que visitó el lugar lo hizo en 1963. Nadie, ningún ciudadano de ningún país iría ahí, digamos, porque no es un lugar turístico, si bien es un lugar maravilloso, nos trataron muy bien y encontramos gente maravillosa en una situación de mucho sufrimiento. Creo que bueno, si la película de alguna manera sirve para conectar, aprovechando un poco también la posibilidad que da el cine, ¿no? De acercar a la gente y hacer que la gente se identifique con los otros y que se entiendan una realidad muy compleja, bueno, colaborar con el diálogo y con la paz. Creo que eso a mí siempre me interesó mucho, que tiene que ver con cómo el cine puede cambiar, no sé si cambiar la vida de la gente, pero ayudar un poco o cambiar los puntos de vista. Por lo menos a mí el cine me ha cambiado mucho, me ha influenciado mucho y creo que el cine tiene ese poder, que tiene esa posibilidad. Y bueno, y este creo que es un documental que disfruté mucho en ese sentido.